Durante una audiencia para la candidata de Biden para juez de la Corte Suprema, la jueza Ketanji Brown Jackson parecía saber poco sobre las preguntas de los senadores republicanos y no pudo dar respuestas completas y reflexivas. En varias ocasiones fingió ignorar el tema o insinuó que ella no estaba calificada para responder. Por otro lado, las fuertes sanciones de los países occidentales, si bien afectaron duramente a la economía rusa, no hicieron que Putin retirara sus tropas como esperaba la Unión Europea y los Estados Unidos. Los líderes de la Unión Europea y el G7 están discutiendo su respuesta, mientras que Putin ya comenzó a devolver el fuego. El dominio del dólar podría verse afectado como resultado. Hoy es 24 de marzo y estas son las noticias que te estaremos presentando. Gracias por estar aquí. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. El 22 de marzo, durante el segundo día de las audiencias de confirmación de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien es la candidata de Biden para la Corte Suprema, pues la jueza sorprendió al negarse a definir la palabra mujer. Cuando la senadora Marsha Blackburn le preguntó directamente a la jueza si podría proporcionar la definición de la palabra mujer, Jackson respondió que no podía, agregando que no es bióloga. ¿Pueden creerlo? Ante esta respuesta, la senadora Blackburn dijo que el hecho de que Jackson no pudiera proporcionar una definición directa de lo que es una mujer, algo tan fundamental, dijo la senadora que esto subraya los peligros del tipo de educación progresiva que tiene la jueza. Y es que Jackson forma parte de la junta directiva de Georgetown Day School, en donde se les enseña a los estudiantes de hasta 5 años que pueden elegir ser de un género diferente al que nacieron. Según Jackson, no puede proporcionar una definición de lo que es una mujer porque su trabajo como juez es abordar disputas. Y dijo que si hay una disputa sobre una definición, ella escuchará los argumentos de la gente, mirará la ley y entonces tomará una decisión. Y no solo esto. Durante dicha audiencia, Jackson también se negó a decir si apoya una imposición de castigos más severos por delitos relacionados con la pornografía infantil. El senador Cruz mostró un análisis que decía que mientras la jueza estaba en función y se le presentaban casos de pornografía infantil, Jackson dio a los acusados sentencias mucho más bajas. Cruz dijo que fueron sentencias del 47% más bajas de lo que los fiscales recomendaron. Jackson le dijo a Cruz que las preguntas relacionadas con castigos más severos por delitos relacionados con la pornografía infantil simplemente no eran una pregunta simple y la razón era porque temas relacionados con sanciones, al menos en los Estados Unidos, le compete al Congreso. Luego, el senador Cotton cuestionó a Jackson si Estados Unidos debería fortalecer o debilitar los castigos para aquellas personas relacionadas con la pornografía infantil, situación a la que Jackson contestó de la siguiente manera: todos ustedes deciden cuáles son las sanciones. Ustedes deciden cuáles son los factores. Esos son los que los jueces utilizan para sentenciar. Si determinan que cualquier conjunto de sanciones es insuficiente, entonces está en su competencia tomar esa determinación. Ante esta respuesta, el senador Cotton simplemente respondió que fortalecer o debilitar las sentencias para los involucrados en pornografía infantil era una pregunta bastante simple. De ser ratificada para el cargo, Jackson se convertiría en la primera mujer afroamericana en legislar en el máximo tribunal de los Estados Unidos. El proceso se llevará a cabo hasta el día de hoy. Los demócratas, que tienen la mayoría en el Senado, tienen los suficientes votos y no requerirán una mayoría cualificada. Ellos esperan que el nombramiento quede resuelto en el Pleno de la Cámara antes del 8 de abril. ¿Qué opinas de la nominación de Biden? ¿Es la jueza Jackson la indicada para ocupar el cargo? Déjanos saber tu opinión en la cajita de comentarios. Ya sabes que nos gusta mucho leerte. El 23 de marzo, Joe Biden partió para Europa. Este es uno de los viajes más riesgosos de los últimos tiempos, y la CNN dijo que Biden tenía que irse debido a las elecciones de mitad de periodo. El apoyo interno de Biden ha estado con un mínimo histórico desde que asumió el cargo el año pasado, cayendo a poco más del 30%. Se dice que Biden espera usar la crisis de Ucrania para mostrar la posición de liderazgo de los Estados Unidos en el mundo, pero el efecto real aún es difícil de predecir. Hasta el momento, las sanciones de Occidente no han logrado disuadir a Putin y aún no se ha determinado si las nuevas medidas que se tomarán esta semana tendrán algún impacto. La ABC ha informado desde Rusia que Estados Unidos planea sancionar a miembros de la legislatura rusa, cientos de ellos en la Cámara Baja, la Duma como es llamada.
Biden intentará apretar las tuercas a la clase dominante, por así decirlo, pero si la OTAN y los Estados Unidos no se ocupan de que Rusia sigue vendiendo petróleo y gas, recaudando millones, pues el efecto de dichas acciones no estaría muy claro. Entonces tenemos que la OTAN, la Unión Europea y la G7 están realizando esta cumbre de emergencia en Bruselas, Bélgica, que se enfocará en castigar a Rusia, así como apoyar la cooperación en Ucrania. Haré una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy en caso de que te guste nuestro contenido y también invitarte a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Estas pequeñas acciones impulsan mucho a nuestro proyecto porque le envían el mensaje al algoritmo para que nos lleve a mucho más personas y podamos seguir divulgando la verdad. También te recuerdo que ya tenemos activo el botón de unirse, que es el botón que dice Join allá abajito, en el cual te puedes unir a nuestro canal y de esta manera puedes apoyar nuestro proyecto de forma económica. Al unirte al canal obtendrás ciertos beneficios, así que no te lo pierdas y únete ya. Muchas gracias por tu apoyo y continuamos con las noticias. El 23 de marzo, el medio ruso Kommersant informó que durante un seminario en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que nadie en Rusia esperaba que Occidente se apoderara de las reservas de divisas almacenadas en el extranjero. Lavrov acusó a Occidente de robo por hacerlo y dijo lo siguiente: Rusia nunca debe volver a depender de los suministros del exterior, y también agregó que Moscú estaría lista para cooperar con Occidente en el futuro si así lo desean. Desde que Rusia invadió Ucrania, la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos han impuesto conjuntamente sanciones financieras al Banco Central de Rusia. Sergei Aleksenko, un economista quien se desempeñó como viceministro de Finanzas de Rusia y vicegobernador del Banco Central, dijo que después de que se impusieron las sanciones financieras occidentales, el Banco Central no tiene dólares ni euros y solo oro físico guardado en Rusia y alrededor de 60.000 millones en yuanes chinos. El Banco Central ruso no podrá vender su oro porque ninguno de los bancos pagará en euros o dólares y sería una tontería cambiar oro por yuanes. Las sanciones financieras generalizadas impuestas por Occidente han llevado el valor del rublo ruso a un mínimo histórico y se ha hecho evidente que Putin también tiene sus propias formas para contrarrestar las sanciones. Por su parte, también el 23 de marzo, Vladimir Putin anunció en una reunión de gobierno que los países hostiles, incluidos todos los Estados miembros de la Unión Europea, deben pagar el gas de Rusia en rublos y la medida se implementará dentro de una semana. El rublo inmediatamente se fortaleció frente al dólar estadounidense y el euro. Putin agregó que Rusia dejaría de aceptar pagos en monedas ya comprometidas, incluyendo el dólar y el euro, y que Rusia continuará suministrando gas en las cantidades especificadas en contratos anteriores. El anuncio significa que los países europeos que han impuesto sanciones a Rusia, así como el Reino Unido, Canadá, Japón, Suiza, Ucrania y Estados Unidos, deberán comprar rublos con sus euros o dólares a un tipo de cambio determinado por el Banco Central de Rusia para pagar el gas ruso. La medida reforzará el rublo al aumentar la demanda. Putin también estuvo de acuerdo con Lavrov, acusando que Occidente congeló ilegalmente los activos rusos en el extranjero, y dijo que Estados Unidos y la Unión Europea están violando sus obligaciones con Rusia y están en un incumplimiento real del contrato. El Kremlin también ha amenazado con cerrar un importante gasoducto hacia Europa si la Unión Europea impone sanciones al petróleo ruso. Esta nueva política de Putin podría conducir a cambios en el sistema financiero mundial. Según Gira Gopinath, subdirectora del Fondo Monetario Internacional, el FMI, predijo el 22 de marzo, solo un día antes de que Putin anunciara su nueva política, que podría haber un posible cambio global, lejos del dólar estadounidense. Ella dijo lo siguiente y la cito: "Lo que estamos viendo en todo el mundo es una creciente fragmentación de los sistemas de pago que probablemente aumentará aún más después de esta guerra". Y bueno, Putin tiene el petróleo y el gas que Europa necesita y la iniciativa para los acuerdos energéticos recae en Rusia, independientemente de las sanciones occidentales. Gopinath dijo que no se sabe si el comercio de energía volverá a ser el mismo después de la guerra y que es probable que algunos países reconsideren cuánto tienen de ciertas monedas en sus reservas. Gopinath opina que la fragmentación es una preocupación importante. Agregó que cuanto más dure la guerra entre Rusia y Ucrania, mayor será el impacto.
Como ya les hemos comentado, esta semana es la semana en que los líderes de la Unión Europea se reunirán con Biden para discutir cómo fortalecer las sanciones contra Rusia. La Unión se enfrenta a una decisión difícil, que sería seguir las acciones de Estados Unidos y Gran Bretaña e imponer un embargo sobre el petróleo y la energía rusa. Rusia proporciona el 40% de las necesidades de gas natural a la Unión Europea. Italia, Alemania y varios países de Europa Central dependen particularmente de Rusia, o como Bulgaria, que depende casi por completo del suministro de gas ruso. Bulgaria ha dicho anteriormente que no cumplirá si la Unión Europea decide sancionar los productos energéticos rusos. Recordemos que también una cuarta parte del suministro de petróleo de la Unión Europea proviene de Rusia, siendo Alemania el mayor comprador de la Unión Europea de crudo ruso. Aunque Estados miembros de la Unión Europea ahora están haciendo planes para reformas energéticas para tratar de deshacerse de su dependencia de Rusia, las nuevas políticas tardarán años en surtir efecto. Es difícil predecir quién ganará esta batalla de sanciones. Si Estados Unidos cambia su dirección y comienza a producir más petróleo y se convierte en un productor importante, esto podría cambiar drásticamente el juego. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te invito a sumarte a nuestra sala de chat en Telegram si aún no lo has hecho. También a seguirnos por YouMaker, que es una plataforma libre de censura y donde diariamente se sube nuestro contenido también ahí. Estos links te los dejaremos como de costumbre en la cajita de descripción a la par del link de donaciones por si quieres apoyarnos de forma económica. Muchísimas gracias por tu apoyo y bueno, recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta mañana.